Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. En el programa anterior dije que había grietas, con problemas de grietas en el Paseo del Bajo. Ahora surgió un problema más grave. No pasan dos camiones en las subidas y se queda uno. No pasan los dos camiones. Mirá allá atrás el contenedor como pega. No le da para pasar. Una maravilla. El Paseo del Bajo. No pasan. Ya pasó el año pasado en el puente ferroviario de Luján. Sigan participando. Por otro lado, ¿me podría decir quién cambió el escudo nacional por el hexagrama y por qué todos se callaron la boca? Esto que voy a comentar ahora es parte del programa. Lo digo porque cuando yo hago este tipo de comentarios, aparecen algunos, si bien diciéndome no te calenté, no le des bola a esos tipos, qué sé yo, que esto, que lo otro, pero también aparece gente que dice dejate de llorar y hacer programa y cosas más fuertes que esas. Esto que voy a comentar es parte del programa. Es muy difícil seguir haciéndolo. Yo no recuerdo si lo dije al aire, pero se lo comenté a algunos amigos. En cuanto nos metan las elecciones nos vacunaron. Y para siempre. En 1983 se votó una sola vez. Y se eligieron todas las autoridades del país. Hoy para lograr lo mismo hay que votar 5 veces. Y todo para que los responsables de la destrucción de la nación se acomoden en sus cargos sin importarles un carajo la ciudadanía. Destruyeron uno de los mejores países del planeta, pero lo hicieron con la complicidad de un pueblo que abandonó su destino y delegó a una banda de delincuentes su futuro y el de sus hijos. Y a quienes nos ponemos enfrente de esto, nos hacen caminar cada vez por un sendero más angosto. ¿Se da cuenta? A ver, la Biblia tiene profecías en el Apocalipsis que aún no se cumplieron y que están todos hablando de que pueden ser que esté pronto a cumplirse, más de 2000 años. Parravicini hizo profecías hace 80 y 90 años. Algunas todavía no se cumplieron y estamos esperando que aparezca el hombre gris y todo lo demás. Yo hago un comentario de algo que puede llegar a pasar y si no pasa esa misma semana del programa, soy un charlatán, estoy diciendo cualquier cosa. Es muy complicado en la Argentina tratar de comunicarse con la gente. Yo ya opté por no hablar más de religión. Punto. Listo. No hay que hablar más de religión. No solo porque el programa de Golpadre Rabasi fue el de menor audiencia, sino porque mayores complicaciones me trajo por los mensajes que me mandaron. Listo. Punto. No se habla más de religión. El tema del peronismo hay que tocarlo con cierto cuidado, porque con el programa de Evita Perón, de Eva Perón, tampoco le gustó a más de uno. No, más de uno, unos cuantos. Entonces es como que la grieta que nos quejamos tanto, la tenemos todos metidos acá adentro. Yo por suerte no la tengo, pero la gran mayoría de la gente sí la tiene. Y es insoportable vivir con esa grieta, es insoportable. Yo veo ayer la participación de la ciudadanía en los comicios. Bueno, jódanse, querido, jódanse. Arreglan los comicios a su gusto y piacere. No me conviene ir porque en las elecciones nacionales porque no quiero quedar pegado con el declive de Macri. No quiero quedar quedado con Cristina si me gusta o no me gusta. Punto. Las hago como se me cante las pelotas a mí las elecciones y mando a votar a la gente 3 veces más. Y la gente con calladitos vota, no protesta nada. Y una vez que los tipos asumieron el cargo, así te la hacen, querido, así. En la intendencia, en la nación y en las provincias. Sigan votando y sigan jodiéndose. Este es un artículo que salió publicado en el sitio de Cabildo Abierto, que es la vieja revista Cabildo.
Ellos titularon Seguridad Nacional, Comunidad Informativa e Infiltración Extranjera. Es muy interesante lo que dicen. Las fotografías muestran una reunión de funcionarios del Ministerio de Seguridad. En el sector más cercano a la cámara se observa la presencia de 2 oficiales jefes de la Gendarmería Nacional y justo frente a ellos el confeso agente de inteligencia de la DEA norteamericana, Marcelo D'Alessio. Filiación extra a Cominfolt, negada por la Embajada de Estados Unidos. Y al respecto podemos consignar. Primero, el agente D'Alessio, que además de poseer doble ciudadanía argentino-estadounidense, proclama en forma pública y privada su pertenencia a ese organismo de inteligencia, incluso a través de los medios masivos de comunicación desde hace aproximadamente unos 3 años, jamás produjo durante ese lapso la menor observación de la Embajada de Estados Unidos, situación que revela efectivamente que es un agente de inteligencia. ¿Estamos? ¿Queda claro? Cuando este hombre decía en todos los medios de difusión que era agente de la DEA, nunca la Embajada salió a desmentirlo. Ahora se hace lo pelotudo en la Embajada y dicen que no lo conocían. 2. Si D'Alessio, para tratar de explicar su actividad clandestina, revela voluntaria y públicamente integrar la DEA, ello indica un viejo truco de los organismos de inteligencia, militares o policiales, presentarse como miembro de una institución que justamente es ajena a la que protagoniza el hecho, y de esa forma despistar sobre lo que en realidad efectúa o efectuó el procedimiento ilegal. Ergo D'Alessio integra un servicio de inteligencia estadounidense. Hay cientos de ellos, que precisamente no es la DEA. Otra cosa cierta, hay cientos de servicios de inteligencia norteamericanos. 3. Los agentes norteamericanos siempre invocan a la simpática DEA porque para los despistados parece ser un órgano con una misión muy loable compartida por el común de la gente, erradicar el narcotráfico. De más está decir que la DEA está involucrada en el narcotráfico como lo ha revelado la operación Irán-Contras, protagonizada por el teniente coronel Oliver North y su gobierno, financiada por el tráfico de drogas. La única droga que la DEA combate es los elementos que maneja la competencia rival. Eso yo lo dije varios programas. Cuando interviene la DEA es para defender los intereses norteamericanos. 4. Por toda la exposición pública de D'Alessio, su rumbosa vida y su cuantioso patrimonio, la forma de interrelacionarse con fiscales y ministros, su acceso a los medios masivos de difusión, incluso columnista de Goldman Sachs, también conocido como Clarín, es evidente que ha contado con la complicidad de la FIP y la AFI, y los órganos de inteligencia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, antiguamente conocidos respectivamente con los nombres de Seguridad Federal, IGN y SIMPA, y por el paso de armas sofisticadas y equipos de apoyo técnico de inteligencia de la aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque no deben descartarse que estos pudieran haber sido remitidos en valijas diplomáticas de la Embajada de Estados Unidos. 5. Es innegable que en toda esta sucesión de delitos contra la seguridad nacional, la responsabilidad directa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del director general de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, estando sobre ellos el jefe de gabinete, Marcos Peña, y en última instancia el presidente de la Nación, Mauricio Macri. 6. La red cuenta con el apoyo mediático especialmente de diarios Clarín y La Nación, fiscales y jueces, Comodoro Pi siendo su abanderado Stornelli, periodistas Feynman, Leuco, Wiñaski, Fantino, Young, y elementos vinculados a los servicios, Jorge Asís. En especial relevancia tiene el periodista Daniel Saltoro, partícipe necesario de las operaciones. 7. Como remuneración de la banda mercenaria a cargo de las operaciones se otorgaba una especie de zona liberada donde recaudaban cuantiosos fondos mediante extorsiones. 8. La historia no está completa si no se consigna que la maniobra fue descubierta no de personas de vocación nacional y patriótica, sino de otra banda vinculada a otros servicios e intereses extranjeros en los que figuran el triple o mejor dicho el multiagente Horacio Berbisky,
el hijo del montonero Ramos Padilla, alias El Negro, el diario Página 12, el canal C5N, la revista digital Minuto 1, los periodistas Silvestre, Ina Hauser y Raúl Colman, entre los principales. Sigo con el artículo que salió en Cabildo. Conclusión final. A. La República Argentina se encuentra totalmente ciega e indefensa al carecer de un sistema de inteligencia. B. Las siglas que presuntamente representarían la función de proveer de inteligencia se encuentran al servicio de potencias extranjeras enemigas del ser nacional. 3. En nuestra patria la única inteligencia producida es la que realizan los servicios extranjeros. 4. Los restos superstistes de nuestras Fuerzas Armadas se encuentran imposibilitadas de cumplir cualquier misión porque al no existir la seguridad nacional se hace imposible la defensa nacional, incluso si se las dotara de los medios que no poseen y se les niegan. Y 5. En la situación colonial y de sometimiento económico que nos encontramos, es muy factible que a corto plazo el enemigo provoque la desmembración del territorio nacional. Esto lo publicó la revista Cabildo. Y seguimos con el tema de los servicios. Esta es una nota que publicó Realpolitik y la tituló Estampida en la AFI. La Agencia Federal de Inteligencia estaría virtualmente desarmada tras el escándalo que desnudó la denuncia por extorsión contra el falso abogado Marcelo D'Alessio, investigación que develó un entramado para armar operaciones que era conformado por políticos, funcionarios, judiciales, espías y periodistas. Fuentes confidenciales del seno mismo de la ex-CIDE aseguraron a este medio que hace 15 días atrás llamaron a todos los agentes operativos y le pidieron la chapa, la credencial, el arma y el auto. El organismo liderado por Gustavo Rivas y Cecilia Magdalani estaría virtualmente desarmado e inactivo a razón de la investigación judicial que involucra a los espías con dirigentes del gobierno nacional, tales como Elisa Carrió o Paula Oliveto. En este sentido, según explicaron fuentes confidenciales a Realpolitik, de la verdadera inteligencia estatal no habría quedado nada. Las fuerzas que aún se mantienen y podrían cumplir el rol que deja vacío la AFI son las de la Policía Federal, precisamente el Cuerpo Federal de Inteligencia y la Gendarmería Nacional. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la hora de hacer evaluaciones y tomar decisiones, actualmente se está guiando por los informes de Gendarmería, que según los expertos no son como las investigaciones de inteligencia que opciona la AFI. En un año de elecciones el gobierno no habría tomado la mejor decisión de desmantelar al menos temporalmente la agencia de espías. Además, tal como informó este medio, dentro de la agencia de inteligencia se vive en tensión con Magdalani, dado que la señora se asesora permanentemente con José Francisco Paco Larcher. En consultor de la subdirectora del organismo estatal es un espía que trabajó durante años de Néstor Kirchner y fue expulsado y luego denunciado por realizar escuchas ilegales para entregar al expresidente. La seguridad del país y del mismísimo presidente está a la deriva, manejado por la cuestionada ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El hijo de Stornelli trabaja en la oficina de escuchas de donde salió la transcripción que presentó Carrió. Avanti la gilada. Esta es una nota que escribió Eduardo Barcesat. Aunque no podemos obviar la ideología del autor de la nota, no podemos ocultar el tenor de la misma, por la gravedad de su denuncia, más por la trayectoria del mismo. Él la tituló: Nuestras riquezas y recursos naturales son la garantía de pago de la deuda externa. Lo dividió en 3 o 4 partes. La primera es los antecedentes. Todas las emisiones de deuda externas hechas por el actual gobierno están sometidas a condiciones humillantes para la nación argentina. Al habitual renunciamiento a nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional se le suma la anticipada renuncia a discutir la legitimidad de dicho endeudamiento, la renuncia a pedir rebaja de la tasa de interés y pedir recomposición de la deuda o moratorias. No obstante, lo más penoso es que el gobierno ha renunciado a la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es, el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la Nación Argentina
y las empresas de capital estatal, sean nacionales, provinciales o municipales. Esta entrega y sumisión está pactada en la resolución dictada por el Ministerio de Finanzas, entonces a cargo de Luis Caputo. Por su extensión de más de 500 hojas, estas resoluciones no fueron publicadas en la edición papel de Boletín Oficial, sino en su página web. El segundo punto es la materia jurídica, el control de validez. Antes de ingresar a considerar o a hablar de cómo se van a pagar los futuros vencimientos de intereses y servicios de esta gigantesca deuda, si se renegocia, y cómo corresponde previamente el examen de su validez. Y ello porque la expresión deuda remite necesariamente a conceptos jurídicos y reivindicamos nuestra incumbencia. Hablar de deudas implica abordar el examen de los actos jurídicos que dieron lugar a la misma, y todo acto jurídico tiene que ser examinado en cuanto a su validez, también denominado control de constitucionalidad. Ese control comporta en primer lugar el examen de si el acto jurídico ha sido generado por quien tiene la competencia para hacerlo y si ha seguido procedimiento reglado en la normativa superior. En la semántica constitucional se denomina a estos requisitos competencia y procedimiento como control de legalidad. Si este examen es satisfecho, se examina la razonabilidad del acto en cuestión, tema de apreciación más laxa que la del control de legalidad. Pues bien, entrando ya en la materia de esta deuda externa, debe decirse que conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, las riquezas y recursos naturales son de titularidad originaria de las provincias en cuyo territorio se encuentran. Sin embargo, ningún gobierno provincial fue consultado previo a que los mismos fueran puestos en garantía del pago de esa deuda. Es más, he comprobado que sus autoridades desconocían la situación por la forma solapada en que operó la entrega de dicha garantía a los acreedores externos. Esta lectura debe integrarse con otra cláusula constitucional del artículo 75, inciso 4 de la Constitución, que faculta al Congreso de la Nación a contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, no así sobre de las provincias. En 2020 vencen 22.800 millones de dólares de deuda externa. ¿Pago default o renegociación? En este control de legalidad deben invocarse dos disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y que tiene jerarquía de cláusulas constitucionales. Se trata de artículos primeros de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, que tiene la particularidad de ser el mismo texto, por énfasis puesto por la conciencia jurídica universal en afirmar el derecho de auto o libre determinación, la independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus recursos y riquezas naturales. Estos pactos son las normas de mayor jerarquía del derecho internacional, de los derechos humanos, y son vinculantes e imperativos para todas las naciones, sus gobiernos y las personas, físicas o jurídicas. Mal puede entonces satisfacerse el control de legalidad y validez de estos actos jurídicos celebrado por quien carece de competencia y del dominio para hacerlo. El tercer punto que plantea este hombre es ¿qué hacer? Además de haberse denunciado este obrar usurpativo por parte del Gobierno Nacional, lo que lesiona el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, artículo 36, en la causa penal número 2752/16, juzgado número 7, Fiscalía 6, en la que se investigan por sucesivas denuncias, tanto la espuria negociación con los fondos buitres como estos actos de endeudamiento y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, impulsamos que los gobiernos provinciales y municipios emitan sendas disposiciones dejando establecido que sus riquezas y recursos naturales, así como las empresas estatales de capitales provinciales o municipales, no serán puestos en garantía de ninguna deuda externa contraída por el actual gobierno nacional. A la fecha, los gobiernos provinciales de Neuquén y Santa Cruz ya han emitido sus respectivas leyes repudiando el ejercicio usurpativo. Y el Chaco y Tierra del Fuego
y Antártida y las Malvinas están tramitando igual dispositivo, y también municipios como el de Río Grande en Tierra del Fuego. Hay quien se pregunta, ¿con esto alcanza para repudiar la deuda? Respondemos, también con soporte en los centrados principios generales de la dogmática y normativa jurídica de todas las naciones que, en el derecho no se escucha al que alega su propia torpeza y que ninguna acción tiene quien ha sido parte del acto nulo. Y cerramos esta nota de opinión invocando una vez más la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que no ha sido modificada por ningún pronunciamiento posterior dictada por el precedente Clarence Ibn contra el gobierno argentino sobre Esquatur año 2014, que declaró nula y lesiva de todo orden público constitucional argentina una sentencia del juez neoyorquino Tomás Griesa, favorable al reclamo de un fondo buitre que se pretendió hacer valer y cobrarse ante una jurisdicción argentina, lo que fue denegado. Son las cosas que hay que empezar a tener en cuenta por las que se puede venir, porque una cosa es hasta ahora la plata entraba del fondo, ahora hay que empezar a pagarla, y con estas cláusulas. Un artículo que envió Claudio Izaguirre, una de las personas que más conoce el tema de drogas en Argentina, pues una curiosa visión sobre las drogas. Escuchen este detalle. El 30 de mayo pasado fuimos recibidos por directivos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, quienes sin decirlo confirmaron la desaparición definitiva a partir de enero de 2020 de todos los centros de rehabilitación de adictos, así como lo marca la reglamentación de la Ley de Salud Mental. La reunión se mantuvo en la oficina del piso 2, oficina 1206 del Ministerio, a las 12 en punto, con el doctor Mario Kaller, secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgo, y el licenciado Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental y Adicciones por un lado, y por el otro, Claudio Izaguirre, de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, y Lisandro Yuri, del Centro Terapéutico Amanecer. Lo primero que dijo Kaller fue que estaban trabajando en el tema de los centros de rehabilitación, a lo que Izaguirre respondió que podrían avisar a los medios de comunicación que los centros de rehabilitación no se cerrarían. Kaller indicó lacónicamente, en esta mesa nadie ha dicho eso, no ponga en nuestra boca cosas que no hemos dicho, confirmando así el cierre definitivo de las casas de tratamiento para drogadependientes. Más tarde, en off, otros funcionarios que observaban las alternativas de la reunión confirmaron a los visitantes que efectivamente los centros de rehabilitación deberían cerrar en forma definitiva o cambiar su denominación a centros de tránsito bajo la modalidad de reducción de daño. Recordamos que reducción de daño es una metodología que pretende enseñar a los adictos cómo consumir drogas con menos daño. Sistema que se viene utilizando en la ciudad de Rosario y que ha convertido a Salaquedá en la pequeña Sinaloa argentina. El brazo ejecutor y por ende el verdugo será el licenciado Luciano Grosso, convencido que los espacios de rehabilitación son campos de concentración que coartan la libertad de las personas y le quitan el derecho a drogarse que tienen, basándose en las libertades individuales que los precede. Ni el verdugo Kaller ni Kaller se animaron a ahondar en el tema de las internaciones compulsivas del adicto en crisis, solo se escudaron en la Ley de Salud Mental aduciendo que tiene un mecanismo de internación. Lo que no quieren explicar es que ese mecanismo puede llevar al hospital al afectado donde se lo medica y se lo devuelve al hogar con el agravante que el enfermo enajenado tiene un nuevo motivo para agredir al grupo familiar que ha llamado a la policía y a un médico psiquiatra en busca de ayuda. La Ley de Salud Mental entiende la internación compulsiva como secuestro y procesa como secuestrador al médico tratante quitándole el título habilitante, siendo esta construcción jurídica la que obliga al médico psiquiatra, cuando es consultado por la familia del adicto, a decir no existe criterio médico para ordenar la internación, dejando así sin cobertura alguna a personas con estados paranoicos y brotes psicóticos o esquizofrénicos. Tras la actitud de las autoridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que no dialoga, sino que pretende monologar, que no busca consenso, sino que ejecuta políticas, que condena a la cárcel
o a la muerte al adicto, como sucedió con el caso Pity Álvarez y otros, no nos dejan otro camino de convocar a las madres de adictos del país a no votar Cambiemos en las próximas elecciones. Claudio Izaguirre. La contrapartida de esto la manda Vidal. Crean 20 centros de hormonización para trans y uno será para niños. Son los que garantizan las terapias avaladas por la Ley de Identidad de Género. Salud presentó hoy un estudio sobre la población LGTB y acceso a los servicios de que participó la UBA, la Fundación Huespe y el CFI. La novedad se dio a conocer durante la presentación en la Casa de la Provincia de Buenos Aires de un estudio cualitativo titulado Análisis de la accesibilidad y la calidad de atención para la población lesbiana, gay, trans y bisexual en 5 regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Programa de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Cartera Sanitaria Bonaerense, la Fundación Huespe y Instituto Gino Germani de la UBA con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. En el último año pasamos de contar con 8 a 20 centros de salud que asisten a personas trans en forma integral y que ofrecen tratamientos gratuitos de hormonización, tal como lo exige la Ley de Identidad de Género, explicó Lida Santa Cruz, responsable del programa ministerial. Anticipó asimismo que en lo que queda del año se verán otros 7. El investigador reconoce que los prejuicios y desconocimientos que se observan en el equipo de salud coinciden con los que aún se registran en la población general. No obstante, advierte que el sistema sanitario cobra mayor peso porque, por un lado, la población trans requiere de él para sus tratamientos y, por otro lado, porque el maltrato y la discriminación suele expulsarlos e impedirles el acceso a los servicios de salud. En el estudio también se destaca como prejuicio en la atención que normalmente los profesionales de la salud dedicados a la ginecología y salud sexual naturalizan que la mujer es etéreo y que quiere tener hijos, y por el contrario que la población gay, lesbiana o trans no se interesa por ello. Otro de los inconvenientes que mencionó la población trans es la dificultad que encuentran en muchos factores para ser llamados a la historia clínica y en la sala de espera por nombre de elección, de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Pechimi remarcó que hoy mejorar la atención en salud de la población LGBT reviste carácter urgente por la cantidad de tiempo en que fue discriminado, estigmatizada y excluida. Para que vayan viendo para dónde apunta esta gente con Vidal a la cabeza, la esperanza de mucha gente, Vidalcita. Una cosa cortita que salió publicado del diario Río Negro. Estados Unidos ratificó la construcción de una base en Neuquén. Empresarios y representantes de la embajada norteamericana recorrieron el predio ubicado sobre la autovía norte y aseguraron que tendrá un costo de $1.350.000. A través de un comunicado oficial, el organismo diplomático informó que será llevado adelante por una empresa privada, previa licitación en un término aproximado de 1 año y estará equipado para catástrofes. ¿Será casualidad que los medios del sistema han estado difundiendo estos días acerca de extrañas apariciones en el cielo en el norte de Neuquén? Yo no recuerdo los últimos años catástrofes naturales en esa provincia. Y también es casualidad que es donde los chinos construyen su base de operación. Esto lo publicó también Realpolitik. ¿Qué es el lavado de dinero del PRO? Las usinas de ideas del PRO, de donde salieron los principales dirigentes del oficialismo, son cuestionadas por su rol político y por estar bajo la lupa de la justicia. Uno de los organismos creados por el jefe de gobierno porteño es investigado por fraude y lavado de activos. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, creó la Fundación Grupo Sofía y la Fundación Pensar, usinas en donde se formaron los principales dirigentes del PRO. Se trata de tanques de pensamiento donde se promueven ideas y reflexiones sobre política, economía, tecnología, cultura, entre otros temas que importan a la sociedad. Pero las organizaciones no gubernamentales del dirigente macrista permanecen bajo la lupa por el rol político que cumplen
y por estar involucradas en investigaciones judiciales. La más polémica de las organizaciones Fundación Pensar Argentina fue creada en el año 2009. Oficialmente está registrada para dedicarse a trabajar en la investigación y desarrollo experimental en el área de ciencias sociales. La ONG está exenta de pagar impuestos porque es una asociación civil, aunque debería presentar estados contables, pero no tienen balances disponibles para ser consultados. Tiene una empleada, la abogada y escribana María Belén Viso, a la cual se le paga mensualmente 49.095 pesos con 60 centavos, y sin embargo no se le pagan las cargas sociales. Está en negro la señora. En el caso de Sofía y Pensar, fundaciones creadas por Horacio Rodríguez Larreta, la lupa siempre ha estado puesta en los grupos económicos que financian las ONG. Por otro lado, vale destacar que son espacios que fundamentalmente forman profesionales con un determinado pensamiento político, partidario e ideológico. Se habría montado una ingeniería de lavado de activos previamente sustraídos de manera fraudulenta del gobierno de la ciudad, que se formalizaba a partir de la materialización de donaciones en favor de la Fundación Pensar Argentina, señala la denuncia contra la ONG presentada en 2014. Para la fiscal que investigó el caso, las autoridades de la organización no tuvieron recursos del gobierno de la ciudad por lo menos de más de 1.300.000 pesos para beneficiar ilícitamente a la Fundación Pensar, invocando fraudulentamente al régimen de promoción cultural. Por esta investigación, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 10, Paloma Ochoa, imputó al entonces presidente de Pensar, Mateo Goretti Camoli, al ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hernando Lombardi, y al integrante del Consejo de Promoción Cultural porteño, Facundo de Almeida. Por otro lado, el año pasado, y en el marco de la causa por los aportantes electorales truchos de Cambiemos, el juez federal de La Plata, Ernesto Keplak, investigó la sede de La Plata de la Fundación. Dicho espacio podría haber funcionado como proveedor de datos de personas que luego aparecerían como donantes de la campaña electoral. Asimismo, Pensar ha sido señalada por recibir donaciones de grandes empresas que luego se habrían visto beneficiadas por el gobierno. Recauda y lava fortunas que sus aportantes transnacionales invierten para la planificación de políticas públicas de exclusión y descarte para sus intereses elitistas, denunciaron públicamente de CTA Capital en octubre del año pasado. Y estas cosas contra el PRO chocan todas en la justicia. Vamos a hablar del que todos consideran el próximo presidente de la Argentina. Pues el futuro está en muy buenas manos. Esto lo publicó Realpolitik. El candidato a presidente levantó la perdiz sobre un departamento que el empresario le presta sobre el de su mujer Victoria Tolosa Paz, que declaró un alquiler de 240.000 pesos. Alberto Fernández no se imaginó ni en sus peores pesadillas que su candidatura levantaría el velo que cubría realmente las irregularidades y las llamativas declaraciones juradas de su amigo personal Enrique Pepe Albistur y su esposa, la concejal platense Victoria Tolosa Paz. El candidato a presidente por el Frente Patriótico declaró poseer 2 departamentos en Recoleta por un total de $390.000 que compró en el año 2000. Además posee un terreno en un country que hasta este momento mantiene vacío y tan solo pagando las expensas. No obstante ello, no vive en ninguna de las propiedades declaradas. Alberto Fernández tiene un departamento que su amigo Pepe Albistur
le prestan la calle Juana Manso al 470 de Puerto Madero. En esta información reside el primer detalle de curiosidad. Victoria Tolosa Paz, esposa de Albistor, declaró recibir 240.000 pesos de alquiler anuales por el departamento. Sin embargo, Fernández se encargó personalmente de dejar en evidencia su mentira. Pepe es mi amigo desde hace 30 años, por eso me lo presta. Yo pago las expensas, los impuestos y otros gastos, aseguró en una reciente entrevista. Por otro lado, su aclaración era innecesaria. No existe un solo departamento en todo Puerto Madero con sus dimensiones que pueda darse en alquiler por unos 20.000 pesos mensuales. Ni siquiera al mejor de los amigos. No fue esta, sin embargo, la única vez que Victoria Tolosa Paz faltó a la verdad en una declaración jurada, cometiendo otro grave delito que viene a acumularse como un grano más de arena en una playa tan espesa como las que rodean a sus propiedades en Pinamar. La candidatura de Alberto Fernández tiene un agridulce sabor para Albistur. Por un lado, su amigo lo eligió como jefe de campaña y eso lo entusiasma. Por el otro, sabe que quedará al descubierto su prontuario judicial y las llamativas declaraciones juradas de su esposa, justo cuando ella lleva adelante una intentona por la intendencia de la ciudad de La Plata. Pepe Albistur fue el publicista de la campaña presidencial de Ítalo Luder e intervino en la campaña de Carlos Menem. El ex intendente porteño Carlos Grosso lo introdujo en el oscuro negocio de los carteles en la vía pública de la ciudad de Buenos Aires, tiempo antes que comiencen las campañas kirchneristas. Más adelante, Néstor Kirchner lo nombró secretario de Medios, lo que le permitió manejar la multimillonaria caja de publicidad oficial. También no la debe haber administrado, dado que el juez Julián Ercolini aún tiene en su despacho la causa en la que está acusado de otorgar pauta oficial a empresas de publicidad con la que estaba vinculado. Aún hoy, Albistur enfrenta cargos por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública, malversación de caudales, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Y aquí hago un pequeño paréntesis. La justicia nunca va a responder cómo mierda tiene encajoneado todas estas cosas. Sigo. La mentira sobre el alquiler del departamento de Puerto Madero no fue la única en la declaración jurada de la esposa de Pepe Albistur, la precandidata a intendente de La Plata, Victoria Tolosa Paz. En marzo de este año, un informe Real Política disparó una polémica de enormes dimensiones cuando se puso que en su declaración jurada había omitido mencionar una mansión valuada al menos en 35 millones de pesos. Tolosa Paz fue la última en entregar los papeles ante la insistencia de las autoridades municipales. Su sospechosa actitud fue lo primero que llamó la atención. No fue una omisión menor. Al actual concejal se le olvidó mencionar una propiedad de 857 metros cuadrados edificado con una gigantesca pileta de natación. Ahora sí, los bienes que sí mencionó Tolosa Paz resultan como mínimo llamativos para una mujer que hizo poco más en su vida que ser concejal y esposa de un millonario. Aseguró tener 8 propiedades, 3 en la capital federal, 2 en Pinamar, 2 en Citibel y una en Cariló. Además, durante el 2018 cobró más de 14 millones de pesos, 175.000 por servicios profesionales, 240.000 para alquilar un departamento que posee en la calle Juana Manso al 470 de Puerto Madero, el mismo que Alberto Fernández aseguró no haber alquilado nunca. 3.259.834 pesos como honorarios por directora de una sociedad comercial y otros 10 millones por dividendos. Unas 64 veces el salario de un docente durante el año entero.
Están todos pegados hasta la mierda. Están todos pegados, no hay uno solo que se salga. Vamos a completar un artículo que yo dije en el programa anterior de Javier Llores, que hablaba de la droga en Córdoba. Vamos a terminarlo esto, ¿no? María del Carmen Reartes, alias La Colelia, madre de Pablo David Reartes, condenado por supuestamente haber colaborado en la desaparición y muerte de Facundo Rivera Alegre, alias el Rubio del Pasaje, sostiene ante quien se le ponga delante que ella era puntera de la Sota, cuando este era un candidato perdedor, y que este por entonces financiaba sus campañas electorales bajándole cocaína a sus punteros. En el año 2013, Tomás Méndez se encargó de señalar públicamente la relación del gobierno de Córdoba con el narcotráfico en su programa ADN transmitido por el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Mediante videos en los que entre otros entrevistó a quien supuestamente se habría encargado de transportar la droga por la ruta 38 con destino a la casa de René Alejandro Chancho Sosa y su madrastra Liñana Juncos, contando para ello con la veña de la Sota. Liñana Juncos, por su parte, había ocupado expectables posiciones durante el gobierno de la Sota y Juan Schiaretti. Fue legisladora provincial, convencional constituyente, funcionaria en la Hotería de Córdoba, asesora en el bloque del PJ en el Consejo Deliberante Cordobés. Es la hora de la verdad, punto. Y subdirectora de Secretaría de Derechos Humanos. Cargo del que se vio obligada a renunciar al descubrirse un taller con mano de obra esclava en uno de sus domicilios. Por su parte, la Justicia Federal en el año 2008, tras condenar a 4 vecinos del barrio Maldonado por distintos delitos de estupefacientes, ordenó investigar a su hijo Helio Juncos, quien fue sorprendido en un auto con una fuerte suma de dinero equivalente a $20.000, tras visitar a uno de los homicidios allanados por la policía por ese motivo. El entonces gobernador Schiaretti, tratando de tapar otros escándalos hechos en el año 2009, creó la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico y puso frente a ella a Sebastián García Díaz, un dirigente conservador del partido Primero la Gente, abocado a la lucha contra las drogas. Luego, a mediados de ese año, los abogados Aurelio García Lorrio y Marcelo Turiño presentaron ante la Justicia Federal unas grabaciones que relacionaban a 2 de los imputados en la causa del barrio Maldonado que estaban prófugos con la policía provincial. A continuación, a principios de 2010, a 10 meses de asumir, García Díaz renunció ruidosamente a la flamante Secretaría Antinarcóticos y tras emitir un duro informe en el que alertaba sobre un agudo proceso de favelización en algunos barrios de Ciudad de Córdoba, para lo cual proponía, entre otras medidas, que la policía controlara las 3 principales rutas de la provincia, por donde la cocaína pasaba sin traba alguna. Ese diagnóstico desagradó profundamente al ministro de Gobierno Carlos Caserio, considerado el jefe político de la Ruta 38, quien desautorizó el informe y pidió la renuncia de García Díaz. Y a la par sucedió un hecho curioso, que el automóvil del entonces ministro Caserio, con este al volante, fue revisado por la policía caminera, lo cual causó un enorme desagrado en este y las autoridades de gobierno, que dispusieron que los policías, cualquiera fuera su nivel, debían memorizar los rostros de los ministros para que ello nunca más vuelva a suceder. Por su parte, el abogado Carlos García Lorrio, actual legislador provincial, apuntó: la ruta 38 es la ruta de Caserio, porque él es de la zona y es una de las rutas más importantes del mundo por donde pasa la droga desde Colombia hacia Europa. Y es la tarea que realizan los integrantes de una banda italiana. Como ministro de Gobierno, el dueño político de esa ruta tiene la oportunidad de dejar un mensaje claro y puede decir: esa ruta la vamos a liquidar. Seguidamente, a mediados de 2001, se precipitó el escandaloso suceso de Campo Blanco en las barbas mismas de la Sota, quien nuevamente se presentó como candidato a gobernador para las elecciones de ese año. Cuando la policía descubrió a 40 kilómetros del río Cuarto, donde él residía, una gigantesca cocina rural de cocaína, secuestrando 122 kilos.
Casualmente, el campo pertenecía a Roberto Gualtieri, ex esposo de la entonces pareja de la Sota, Adriana Nazario, que a su vez era amigo de la Sota y propietario de la importante empresa de pastas y ravioles La Italiana, que exporta ravioles y pastas a países limítrofes. Y tenía como socio a Hugo Irusta, que a su vez se desempeñaba como jefe de prensa de la Sota en la sede gubernamental de Río Cuarto. Gualtieri se excusó diciendo que nada sabía al respecto, porque había arrendado el campo al pool de Siembras Argentinas, cuyos dirigentes también se hicieron los onzos, echando la culpa a un contratista, resultando finalmente procesados y condenados en 2004 15 cocineros y el cuidador del campo. Cagan de risa a nosotros. Como para aplacar el escándalo que se aplicaba a su consorte, el gobernador de la Sota a fines de 2012 adhirió a la provincia a la ley de desfederalización del combate al narcotráfico para perseguir al narcomenudeo, creando pomposamente a esos efectos el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico como una respuesta política a las críticas sociales por la notable proliferación de puntos de venta de droga en los barrios, y habilitando a la par a la División Drogas Peligrosas de la Policía Provincial a llevar adelante esa persecución contra el kiosco de drogas y consumidores. Pero menos de 10 meses después se suscitó el llamado narcoescándalo, con el cual la cúpula de división de drogas peligrosas terminó en prisión, dado que, entre otras picardías, eran sus mismos integrantes quienes plantaban la droga para justificar sus procedimientos. Entre 2015 y 2017, Córdoba fue una de las provincias donde menos drogas se encontró. En 2018 se filtró un video filmado por una cámara oculta en 2016, donde Ricardo Coco Jack, el padre del entonces secretario de Seguridad, Diego Jack, le daba instrucciones al propietario de un boliche de la noche, al que le cobraba coimas para habilitar su funcionamiento, para que mantuviera la pileta de estación con poca agua, y evitar así que un concurrente intoxicado con estupefacientes terminara ahogado si caía o se introducía en ello, posibilidad ante la cual expresó: estaríamos fusilados. Como si este panorama no fuera suficiente, tras el fallecimiento del más conspicuo de sus habitantes, el ex gobernador y candidato a presidente de la Sota, se suscitó otro narcoescándalo de enormes proporciones en la ciudad de Río Cuarto, con varios muertos e involucrados que alcanzaron a altos mandos de la policía provincial, lo cual precipitó que seguidamente el gobierno provincial removiera las máximas autoridades de la unidad departamental Río Cuarto, en cuya volteada cayeron también 2 gendarmes detenidos y condenados. El ministro de Gobierno, Carlos Macei, reconoció ante medios locales que lo ocurrido estaba muy por fuera de la normalidad, cabiendo la pregunta si la muerte del ex gobernante y conspicuo habitante de la ciudad de Río Cuarto, de la Sota, tendría algo que ver con el seguimiento de esa normalidad que quebró la paz narco de esa provincia. Santa Fe es una cosa, acá en Córdoba es otra tapadita. Y ahí, talladitos todos. Un oyente escribió una nota pidiendo que aclare qué significa cuando manifiesto que el nuevo orden mundial es comunista, ya que él considera que el sistema ya se curó de espanto con el comunismo, dado que se fue de las manos y entendió que a través del poder privado, y no del Estados Unidos, es más afín a sus intereses. La realidad dice otra cosa. El intervencionismo del Estado en la vida de los ciudadanos es cada vez mayor. Aún aquellos países que proclaman la sociedad y la economía libre, hoy tienen sistemas de control por el cual los ciudadanos deben caminar por un callejón con calzada cada vez más angosta. La mentalidad hoy del ciudadano global no es de libre albedrío, sino de control y pautas estatales. No es el comunismo de hace 100 años de la Unión Soviética, es algo mental que nos hace creer que somos libres, pero en el fondo nuestra dependencia con lo burocrático es total. Los modos de control social de hace 100 años se han sofisticado con la tecnología. Basta ver los ejemplos que doy permanentemente sobre China para comprobarlo. El gigante asiático es el futuro y su régimen es el comunismo del siglo XXI. El oyente hace una referencia a la propiedad privada y acá hay varias respuestas con respecto a nuestro país. Primero, el tendal de empresas que está cerrando se produce por la intervención del Estado en la economía
y no por el riesgo de la libre empresa. Segundo, las nuevas generaciones con un dólar de 50 pesos y salarios precarios de 500 dólares deben despedirse de la vivienda propia. Tercero, con esos mismos ingresos, los impuestos son confiscatorios. En pocos años se hará difícil seguir sosteniendo las propiedades, en especial a los sectores pasivos. Cuarto, la solución a los sectores de menos recursos responde a una lógica comunista. En cuanto a la referencia que me hace que el comunismo es ateo y hoy se promueve en la región ecuménica, responde a la experiencia propia. En 70 años no han podido sacar la creencia de las mentes, entonces la cambian por una afín a sus planes. Ya no existe más la economía del libre albedrío. El gobierno cambia de un plumazo las reglas de juego. El sistema planifica a distancia. No debemos analizarlo con nuestra conducta acostumbrada a la inmediatez. Bueno. El ministro Aguad, que ya hace rato que, en un país serio, hace rato que le habían pegado una patada en el culo, dijo que Lara San Juan se hundió por falta de entrenamiento de los submarinistas. Si trasladamos ese pensamiento a la realidad argentina, comprendemos que al mejor equipo de los últimos 50 años le faltó entrenamiento. Nadie mejor que él para expresarlo, ya que no se le conoce experiencia anterior en el tema, como a ninguno de sus compañeros de gabinete. Una sarta de improvisados que defienden intereses personales. Y Aguad, antes de hablar, tendría que explicar qué hizo cuando fue interventor en Corrientes, en la municipalidad de Corrientes, cuando Mestre era interventor en la provincia. Bueno, vamos a terminar. Esto me lo envió un argentino desde el exterior. Yo debo confesar, no quiero ir a la Argentina porque quiero ahorrar sangre. Pero ¿es ahorrar sangre? Esto en la Argentina es como el rollo de papel higiénico cuando se termina. Cuando queda poco y sigue sacando y se sigue limpiando, menos queda con cada vuelta hasta que se termina. Puede ahorrar papel, pero no hay una instancia en la que aumenta. Así está la cosa en Argentina. Está que quedan un par de vueltas y se acaba. ¿Qué pieza le queda al sistema? Queda Milei, Milikowski, y un tal Esper diciendo que bajen los impuestos. ¿Acaso el capitalista va a invertir en educación, investigación, energía, obras públicas? Que hagan todo el trabajo y no el final y le bajamos los impuestos. ¿Quién queda? Tinelli. Queda al fondo del tacho y se termina. Realmente ver a esa tipa hablando por el teléfono y tocándose los pelos mientras se la enjuicia por lo que hizo es indignante, por decir lo mínimo. Claro, yo entiendo la magnitud del mal que hizo. Todas las primaveras se fundaron en el robo. En Siria la pagaron con petróleo y otros productos que se robaron, antes y durante. Basta leer las noticias. Si la gente tuviera conciencia de eso, pedirían que la quemen como una bruja. En contraste, los militantes la vitorean. Es algo incalificable. La verdad que yo no sabía que Neuquén estaba en el puesto 2 de más robos, no me extraña. Yo he seguido por muchos años la política italiana y debo decir que es un circo. Hace poco que sigo la política argentina y debo decir que es menos extensa pero más permisiva y que las raíces de la corrupción son muy profundas. En Argentina no se termina ni de creer ciertas cosas. Justo cuando uno se piensa que entendió, la política viene un golpe de efecto que te hace entender que no, que estás lejos de entender todo. Se está diciendo que al peón Lázaro Báez lo van a trasladar a una localidad secreta. Dicen que es para protección, justo. El peón Fernández dijo que no va a dar indultos. ¿Pero por qué? Porque los defienden. Tienen los presos por seguridad. Porque si los sueltan no hay custodia que los puedan poner. Los chorros van a hacer cola para robarlos. Hay grupos de criminales internacionales que trabajan como grupo de tarea, les hacen inteligencia y no hay custodia que valga. Hay dos posibilidades. Una, que los eliminen y que los mantengan como leyenda. Esto es, que figuran como presos en la localidad
secreta, pero no está en realidad, o como libre, pero no estarían. Otra menos probable es que lo suelten y los escondan. Son conjeturas. Pero hay que entender que no se puede destapar nada porque hay un programa internacional, por no decir global, detrás de todo lo que pasa en Argentina. Más o menos de eso hemos venido hablando. Estos tipos están muy metidos, saben todo. Pero hay que recordar que mataron a todos testigos del atentado contra Carlitos Menem. Matan por deporte, igual que esos monos de la bonaerense. 1000 años de cárcel y grito el pollo. Todos protegidos. En el lugar de esos ya hay otros que siguen traficando, protegiendo a los chorros, al intendente, a los comisarios. ¿Estamos ahorrando sangre? Es que ya no estamos combatiendo a la gente, sino demonios. Este es un año para prepararse. Es al pedo querer hablarle a la gente. No se le puede hacer frente a una locomotora que viene barranca abajo. Hay que dejarla pasar y hacerle defensa elástica. Esto es, no se puede evitar lo que va a pasar en noviembre, pero sí lo que pasará en varios años. Lo que viene es una dictadura mediática. Lo necesario ahora es hacerse con todo el material mediático que van a querer quitar. Hace falta producir material mediático, no para ahora, porque no le podemos hacer frente a todo esto, es para después. Buena onda. No sé cómo, la cosa está que uno o se da vuelta y se olvida o se calza las botas. Y yo sé que el río se desborda y el agua le va a llegar a la casa a todos y a la cama a todos. Tarde o temprano el sistema nos va a encontrar y nos va a obligar a cortarnos el pelo y meternos la gorra. Le queda poco al papel higiénico. Ánimo. El sistema nos tiene que encontrar con la frente en alto, porque somos la gente buena. Los malos son ellos. Buenas noches.